Sigue a la manada y te suicidarás. Es una frase que me encanta precisamente para describir el tema del que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de cómo crear una marca personal y de la importancia de la marca personal. Así que no se muevan, quédense hasta el final. Si les gusta el podcast, por favor, compártanlo. Bien, bienvenidos a otro show de la Escuela Internacional de Formación Jurídica. Mi nombre es David Peñuela Ortiz, soy el CEO y hoy vamos a hablar de un tema crucial para todos los negocios, pero especialmente para el abogado. O no especialmente, sino que realmente es aplicable también al abogado. ¿Y por qué hago esta salvedad? Hago la salvedad porque pareciera por algún motivo que los asuntos relacionados con el emprendimiento, como por ejemplo la creación de una marca personal, un sello personal, como que no fueran aplicables ni importantes para la creación de tu bufete de abogados si eres empresario o para la creación de tu marca personal como empleado si eres trabajador. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, empezamos diciendo, si quieres seguir al rebaño te vas a suicidar, algo así. Básicamente, en otras palabras, fue así: o sigue al rebaño y te suicidarás. ¿Cuál es la filosofía? ¿Cuál es la idea que hay detrás de esa frase? Básicamente la idea es que si tú lo único que vas a hacer es encajar en un modelo social que está preestablecido, en el que los abogados nos tenemos que vestir de una u otra forma, tenemos que hablar de una u otra forma, nos tenemos que vender y nos tenemos que publicitar de una u otra forma, tenemos que escribir de una u otra forma y tenemos que hablar de una u otra forma, pues vas a ser uno más del montón. Y la pregunta es, si tú eres uno más del montón, ¿cómo carajos te vas a diferenciar? No comprendo, sigo sin entender cómo es posible que una persona copie exactamente a otra persona para hacer el mini-mí, perdón la palabra, para hacer el mini-mí de otra persona. Es increíble, yo no puedo creer cómo una persona vino a este mundo para simular y emular a otra persona. No lo comprendo. Ahora bien, este comentario que acabo de decir tiene un matiz, y es que una cosa es que nosotros encontremos personas que tengamos como referentes y que tengamos como mentores y que respecto de ellas repliquemos ciertas características, pero que sean ajustadas a nuestra personalidad. Y otra cosa es que hablemos tal cual como habla esa persona, que escribamos tal cual como escribe esa persona. Por favor, no es posible que usted venga a este mundo a hacer una copia de otra persona. No es posible que usted venga a este mundo a hacer la copia de otra persona o a hacer el algo de otra persona. Entonces, usted no se llama Camila Pérez, sino que usted es la novia de David Peñuela. No, usted es una persona individual, usted tiene su personalidad, usted tiene sus propias capacidades, usted tiene su propio sello individual y usted tiene que construir su propio sello individual. La pregunta es ¿cómo? Más adelante vamos a hablar del cómo. Voy a darles dos ejemplos. El primero, hace poco estuve en un seminario de inteligencia financiera, se los recomiendo, o más bien les recomiendo que ustedes estén capacitándose todo el tiempo en escenarios distintos, en habilidades distintas a las del derecho, porque entre otras cosas el abogado tiene que saber venderse, tiene que saber presentarse, tiene que saber hacer marketing, además de saber derecho, y eso no solo aplica para los empresarios, sino también para los trabajadores. Vaya y presente una entrevista de trabajo. El que se venda mejor, el que se muestre mejor, el que sepa armonizar su lenguaje verbal y no verbal para comunicar el mensaje de mejor forma, esa es la persona que van, y por supuesto si tiene el background y tiene pues todo el arsenal académico y de experiencia que se necesita, a esa persona es la que van a escoger. Pero hace poquito, como les decía, estaba en un seminario y había un chico en especial que intervino 2 o 3 veces, y las 2 o 3 veces que intervino haciendo preguntas hablaba igualito al orador. Era increíble cómo una persona podía copiar tanto a otra y terminaba, cuando digo hablaba igualito era que usaba las mismas palabras, las mismas formas, replicaba la misma forma de oratoria, era increíble. Y yo decía, oiga, es
realmente no entiendo cómo una persona, teniendo todas las cualidades para tener su propia personalidad, además porque se notaba que era un tipo pues con ideas interesantes, cómo es que emulaba tanto a otra persona. Parecía un mini-mí, realmente parecía un mini-mí. Entonces, primer consejo, no hay que emular a nadie de forma total. O sea, lo que hay que hacer es más bien encontrar mentores para que esos mentores o para que a partir de la historia que tengamos, que veamos en esos mentores, nosotros creemos nuestra propia personalidad. ¿Listo? Entonces, primer ejemplo. El segundo ejemplo que quería comentarles es que los invito a que ustedes comiencen a buscar distintas charlas, distintos seminarios que están en internet sobre abogados, sobre cualquier cosa, código de procedimiento civil, código general del proceso, charlas sobre, no sé, derecho penal internacional. Búsquenlas. Los animo a que las busquen y busquen por ahí unas 3 o 4. Reproduzcan tal vez 5, no, ni siquiera 3 minutos, 5 minutos por mucho de cada una de esas charlas. Y es impresionante cómo ustedes se van a dar cuenta que las personas, sobre todo las personas ya, digamos, con alguna edad, tienen una misma forma de hablar. Los abogados tenemos un estilo de hablar. Pero desafortunadamente es un estilo que muchas veces invita al cansancio, invita al aburrimiento, no es sorpresivo, no es enganchador con la audiencia y eso genera aburrimiento, por más de que sea, por más de que estemos hablando de una persona que sabe mucho, muchas veces el discurso se queda disperso, pero no porque no haya profundidad, sino porque en realidad la persona, el orador, no ha sabido conectar. ¿Y por qué hablo de esto? Porque desafortunadamente es un estilo que se ha replicado y que replicamos nosotros los abogados. Yo me estoy salvando de esa y estoy alejándome cada vez más de ello, pero uno mira incluso cómo los mismos estudiantes tratan de tener un mismo modelo. Incluso yo a los estudiantes siempre les digo, cuando estamos haciendo exposiciones en una materia, entonces les digo, escúchense para que ustedes encuentren el tonito. Yo siempre les digo, hay un estilo del estudiante expositor que es el tonito. Son igualitos. ¿Qué quiero yo? ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque estoy hablando de la marca personal. Y la marca personal no es solo en la parte de oral, digamos, sino que también estamos hablando de la parte escrita. En este momento estoy hablando de la parte oral, pero ¿por qué quiero hablar de ello? Porque la idea es que no es que nosotros seamos un modelo más, que no seamos simplemente uno más del montón, sino que a través de nuestra propia personalidad escojamos cuáles son las características a través de las cuales queremos construir nuestra marca personal, que puede ser, por supuesto, escogida de todos los distintos modelos que tenemos y a partir de ello creemos nuestro propio sello personal. Sello personal tiene que darse en la forma en la que hablamos, en la forma en la que escribimos, en la forma en que nos vestimos, etcétera. Cada uno tiene que tener su marca personal. Eso en cuanto a la oratoria. Entonces, normalmente, ¿qué estilo les digo? Mejor dicho, ¿cómo podríamos construir el estilo oral? Miren, normalmente uno ya ha visto distintas materias, distintos profesores, y uno sabe a quién le gustaría parecerse y a quién no. Entonces, usted ya sabe que yo he tenido profesores, he tenido uno en especial que me marcó mucho, que yo digo, tenaz, es pésimo profesor, profesional no, pésimo profesor. No sé esta persona cómo es profesor. Y yo dije, cuando yo sea profesor, yo no quiero ser nada de lo que es él como profesor. Entonces el método Descartes sirve para saber qué no soy. Por otra parte, vendrán muy buenos profesores que les permitirán a ustedes establecer qué sí quieren ustedes. Y uno de ellos, les comparto mi experiencia, es Juan Carlos Henao de la Universidad Externado de Colombia, una de las mejores universidades de Latinoamérica en Derecho, y además que es una persona que es totalmente brillante y una de las personas que sabe más de derecho de daños en Latinoamérica, pero que cuando habla y transmite sus ideas lo hace de forma tan sencilla que eso me captó la atención a mí, me cautivó y yo dije, yo quiero utilizar esa herramienta en mis espacios académicos, yo quiero utilizar esa herramienta en las exposiciones que yo haga como profesor, yo quiero tomar esa característica e incorporarla a mi personalidad, pero yo tengo mi propia personalidad, yo tengo mi propio sello personalidad, mi propio sello personal. Normalmente, ¿qué soy yo? Yo soy una persona que soy muy explicativa, soy muy ejemplificadora,
también soy, digamos que me gusta el humor negro, lo manejo también en clase de forma muy sutil y con eso mantengo enganchada a la gente y utilizo un lenguaje muy sencillo, muy sencillo. La idea también es conectar con los estudiantes, no solo haciendo eso, sino incluso mostrándose como una persona accesible a los estudiantes. Eso en cuanto a la parte oratoria, vuelvo y digo, eso en cuanto a la parte oratoria. Entonces busquen su propio estilo, no hablen como el típico abogado que habla así, hace 250 años en la Constitución de 1800. No, por favor, creen su propio estilo, creen su propio estilo. Ahora hablemos de la parte escrita, el propio estilo en la parte escrita. Yo recuerdo que hace un tiempo yo hice un Facebook Live, no me acuerdo de qué, pero sí recuerdo un comentario que me quedó grabado en la cabeza. Y era de un estudiante que, miren, palabras más, palabras menos, no compartía lo que yo les decía, de que dentro de la demanda es importante llamar la atención visual del juez o de la persona que esté leyendo la demanda, poniendo colores que llamen la atención, por ejemplo el rojo o el azul. Entonces, yo normalmente mis demandas las hago a partir de elementos visuales que permiten captar al juez. Eso lo hago yo. Yo entendí, y acá quiero hacer, yo entendí que eso era muy importante, pero ¿cómo lo entendí? Y acá va el comentario que va dentro del paréntesis. Yo soy muy inquieto por las distintas formas de conocimiento que existen. Entonces yo investigo sobre inteligencia financiera, yo investigo sobre espiritualidad, yo investigo sobre oralidad, yo investigo sobre, por ejemplo, la parte física. Entonces a mí me gusta, me gusta leer de muchas cosas. Y cuando uno lee de muchas cosas, cuando uno lee de oratoria, cuando uno lee de expresión corporal, cuando uno lee, por ejemplo, de cómo sintetizar un texto, bueno, muchas cosas que tal vez no se las enseñan a uno en la universidad, pero sí hacen enriquecedor tu perfil profesional y empresarial. Cuando uno comienza a conectarse con esa nueva información, termina enriqueciendo la labor. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Comiencen a juntarse con otras personas de otras disciplinas que puedan enriquecerle ese perfil profesional de ustedes. Es importantísimo que ustedes tengan contacto con otras disciplinas, lean de otras cosas que no sean derecho y que les puedan ayudar. Lea incluso sobre matemáticas. Por ejemplo, usted cómo podría dividir la explicación de una teoría a partir de una estructura matemática, de una fórmula matemática muy sencilla. Por ejemplo, es que hay muchas cosas que uno puede aplicar. El derecho es tan estático, el derecho a veces es tan plano, el derecho a veces es como tan gris, como que no cambia tonalidad, es un tono medio ahí, como que no hay emoción a veces, que cuando uno trata de traer herramientas distintas, hace la cuestión mucho más fácil. Entonces, cuando yo encontré que si tú vas a leer una demanda de 80, 100 hojas, 20 hojas, las hojas que sean, pues lo importante es destacar. ¿Tú cuántas demandas crees que hay ahorita mismo en un despacho judicial en tu país? En uno solo, no sé, 5,000, 15,000, 2,000, las que sean. El solo hecho de que esa persona, de que el juez tenga tantas demandas y que todas sean, porque además, y acaba el punto, que además todas sean escritas de la misma forma, es decir, de una forma aburridísima, y vaya, ¿por qué digo esto? Vaya y pregúntele a una persona que no es abogado, cómo, mejor dicho, si le interesaría leer algo de derecho. La gente dice, uy, yo no quiero leer un libro de derecho porque esa gente escribe tan denso y tan aburridor que realmente termina siendo una cuestión, muy densa, muy tensa además. Y a pesar de que ellos no son los que van a leer la demanda, pues el juez sigue siendo un ser humano. Y entre más entretenido usted le haga la lectura al juez, pues más se va a enganchar con su caso, con su posición, con su teoría del caso. Entonces usted tiene que, incluso hágase un curso de, no solo de lectura, sino de escritura. Usted cómo podría enganchar, usted cómo puede realizar una escritura interesante, cómo puede crear un documento jurídico interesante que enganche. Pregunto yo, ¿es que acaso detrás de cada demanda no hay una historia? Es que siempre que hay una litis es porque hay una controversia entre dos o más personas, ¿o no? Siéntese usted con su amigo, mire, yo se lo pongo así, siéntese cuando usted se va a ver con sus amigos y cuando usted comienza a contarle los casos que usted tiene y todo eso, estoy seguro que usted lo cuenta de una forma, que además que porque si le apasiona, lo cuenta de una forma tan emocionante
que la gente le dice, oiga, ¿sí, en serio? Uy, Dios, ¿y cómo le pudo haber pasado eso a esa persona? ¿Por qué le digo esto? Porque esa reacción que tiene su amigo es la misma reacción que debería tener el juez con su texto. Entonces, usted tiene que buscar una forma de desarrollar su texto, de crear su texto legal, de tal forma que pueda enganchar al juez con su historia. O vuelvo y repito, ¿es que acaso detrás de su demanda no hay una historia? ¿O detrás de su contestación de la demanda no hay una historia? Claro que hay una historia. Entonces, lo que yo le estoy diciendo es, destaque. El día de mañana que comienzan a leer su demanda y que en el membrete diga Carlos Pérez, y que el juez se lea su demanda de inicio al final y no tenga que saltarse porque usted la ha escrito de tal forma que ha enganchado al juez incluso emocionalmente, se va a acordar de usted, va a decir, ay, ¿cómo es que llama este abogado? Claro, el de la demanda, Carlos Pérez. Y esa es otra forma de generar marca personal. Y de hecho es una marca personal muchísimo más elevada porque ya es una marca personal que se da en el contexto de la comunidad jurídica, no en el contexto de los clientes, pero sí en el contexto de la comunidad jurídica. Usted puede crear marca de distintas formas. Una de esas formas es crear precisamente marca en el contexto de la comunidad jurídica, posicionándose usted como un experto. Entonces, además, obviamente, usted tiene que hacer un muy buen texto legal que enganche con la persona, pero que además, pues por supuesto, tenga la solidez y la profundidad académica y jurídica, ¿no?, que merece. Claro, cuando usted tiene esas dos, adivine el juez qué va a decir. Dice, ese abogado, esa demanda, ese bufete de abogados me merece respeto. Y van a comenzar a hablar de usted. Pero si usted va a presentar una demanda, igualita a todas, pues qué pereza. Entonces, ¿por qué vinimos a este punto? Porque había un estudiante que en alguna ocasión me hizo un comentario, ay, pero es que Juan Pérez, que es el magistrado de la sala penal o de la sala civil de la Corte Suprema de Justicia, dice que a las demandas no hay que ponerles ni colores, ni gaticos, ni perritos. Y digo, listo, hermano, si tú quieres ser uno más del montón, hazlo así, viejo, es tu decisión. O sea, yo lo único que hago es simplemente dar mi punto de vista. Si tú quieres ser igualito a Carlos Pérez como el magistrado y quieres ser una simulación de él, quieres ser un mini-mí, viejito, hazlo. Yo lo único que te estoy diciendo es, no te estoy diciendo que hagas como David Peñuela, ni que te conviertas en mí. Lo único que te estoy diciendo es, viejo, comienza a investigar sobre otras cosas, moldea tu personalidad, desarrolla tu personalidad y todas las estructuras que realices, sea jurídica, escrita, jurídica, verbal y demás, y jurídica, digamos, incluso de presentación personal, hazlo con base en tu estilo, en tu personalidad. Eso es lo que te estoy queriendo decir. Y tu personalidad es la que te va a sacar del molde. Puede que el señor allá de 65 años, de 70 años, que es un magistrado de no sé qué, diga que, no sé qué. Pero si yo te digo, en este momento lo que te estoy diciendo es, usa colores. ¿Por qué? Porque visualmente el juez cuando se sienta capta la atención. Y eso es lo que tú necesitas. Científicamente está comprobado que los colores llaman la atención. Así de sencillo, viejo. Así de sencillo. Entonces, si eso sucede en otros ámbitos, ¿por qué no utilizarlos en la parte legal? Te voy a contar una historia muy rápida. Hicieron un experimento en Estados Unidos pintando ¿cómo llamarlo? Es que se me fue el nombre ahorita. Digamos que el experimento se dio en el contexto de un club de fútbol americano, ¿sí? De una universidad. Entonces cada uno de los equipos pues tiene un camerino. Los locales tienen un camerino, los visitantes tienen otro. Los locales lo que hicieron fue el siguiente experimento. El camerino de los visitantes lo pintaron de rosado. ¿Listo? Entonces el efecto, el impacto que generó el color rosado en el equipo contrario fue que no salieron con todos los ánimos a tope. Es que cuando uno está hablando de fútbol americano, que además es un deporte que es de un contacto físico pues brutal y en donde evidentemente pues la concentración y los ánimos tienen que estar a tope, pues eso no se logró
por parte del equipo contrario, porque estaban en un escenario en donde el rosado lo que invitaba era a la calma, a la reflexión. Entonces, claro, el otro equipo ganó. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque los colores tienen impacto, los colores tienen impacto. Si tú crees que todo va a ser blanco y negro en tu vida, pues estás jodido o estás jodida. Así que simplemente esto para contarte que los colores tienen un impacto. Entonces, si tú usas ese impacto a tu favor y encuentras los colores y encuentras cuál es el significado de los colores y utilizas eso a tu favor para captar la atención del juez, vas a crear, por un lado, vas a captar la atención del juez. Mira, y esto no lo hace el 99% de los abogados, no lo hace. El 99.99%, como las pruebas de embarazo, no los hace. Te lo aseguro, no los hacen. En cambio, si tú destacas de esa forma, se van a acordar de ti. Obviamente, esto hay que utilizarlo con sentido común. No vas a poner rosadito, rojito no, moradito, y obviamente no. Vas a utilizar colores que se identifiquen con tu marca personal, que se identifiquen con la marca de tu bufete de abogados, pero que llamen la atención. Por eso tienes que entonces buscar el significado de los colores y elegir los que más se asemejen a tu marca y utilizarlos en la demanda. Y eso implicaría entonces que tú la demanda la tienes que imprimir en color. ¿Listo? Otro consejo que te quiero dar es dos consejos. Primero, tienes que utilizar logo tienes que utilizar membrete, ¿sí? En tu demanda o en tu contestación. Tienes que utilizar membrete. Así de sencillo. Tienes que utilizar membrete. Tú no sabes de dónde pueden llegar los clientes. Y si tú no dejas el membrete y membreteas todas las hojas, pues vas a perder esa posibilidad de que por algún lado, porque alguien vio una buena demanda tuya y te recomendó, pues pierdas la posibilidad de concretar un cliente futuro. Entonces, sí o sí tienes que hacer un buen membrete. El buen membrete tiene que incluir un logo. Por favor, sácate de la cabeza el típico logo de el martillito de la justicia, de la estatua de la justicia, de ¿qué más? Del código. Por favor, contrata a alguien profesional que sepa diseñar y que pueda diseñarte algo de calidad, algo nuevo, algo novedoso que marque la diferencia. Y ponlo tanto en tus tarjetas profesionales como en tus demandas. Y te aseguro que cuando tú desarrolles tu demanda, tu contestación de la demanda y en cualquier caso tu escrito jurídico con tu personalidad, con tus palabras y con una forma bastante eficiente de enganchar al lector con tu demanda, vas a lograr crear una marca personal. Deja de copiarte de los demás. No vas a sacar nada copiando a los demás. No vas a sacar nada copiando a los demás. Lo que sí te digo es que emules esas características que te parecen ganadoras y tremendas, que las incluyas en tu discurso, en tu forma de desarrollar y de ejercer la carrera, pero que no se trate de una copia barata o de una simple copia en la que tú terminas siendo un mini-mí de determinada persona. Crea tu propia marca. No puede ser, vuelvo y te repito, que tú vengas a este mundo a ser el doble de otra persona. No puede ser. Tú vienes a ser tú. Crea tu propia marca personal. Crea tu propia personalidad. Habla como tú crees. Exprésate como tú crees, como tú sientes, como tú eres. Obviamente, ve a talleres, capacítate, aprende cómo hablar, aprende oratoria, aprende cómo manejar tus nervios y todo eso. Y todo eso inclúyelo en tu personalidad, pero sigue siendo tu esencia, tu personalidad. Bueno, chicos, de esta forma ya acabamos. Si te gustó, si esto de algún motivo, de alguna forma te resonó, te quedó, por favor, compártelo en tus redes sociales. Así de sencillo, compártelo, ayúdame a ayudar a otras personas. Si a ti te gustó, no te quedes con esta información. Impacta la vida de otras personas, impacta la cabeza de otras personas y ayúdame a compartir. Y finalmente los invito a que nos apoyen también en las redes sociales. En Facebook nos encuentran como
nos encuentran en la fanpage de la Escuela Internacional de Formación Jurídica. Escuela Internacional de Formación Jurídica. Lo mismo en YouTube. Bueno, ¿qué hago yo en Facebook? Entonces simplemente yo cada 8 días, normalmente los jueves de 6:30, entre 6:30 y 7 de la noche, a veces a las 6:30, a veces a las 7:30 de la noche, hago transmisiones en vivo con información muy valiosa. Entonces lo único que tienen que hacer es ir a la fanpage y darle clic en seguir. Y ahí van a estar al tanto de todo. La otra red social es YouTube. O como dicen unos, YouTube, ¿no? YouTube. Entonces en YouTube me vas a encontrar como Escuela Internacional de Formación Jurídica. Escuela Internacional de Formación Jurídica. Si te suscribes vas a encontrar alrededor de 60 videos. Totalmente gratis, con información valiosa que yo doy en la universidad, que yo doy en posgrado y en pregrado. Así que es una información que económicamente es muy valiosa, pero está gratis para ti. Y el último es Spreaker, que es la fuente a través de la cual realizamos este podcast. No siendo más, les deseo una feliz noche. Compártelo. Nos vemos pronto. Un abrazo.